está transitando por ahí. También conocemos la frecuencia de rotación y pudiéramos, en función del problema, decir, ok, ¿en qué condiciones de trabajo está? ¿Qué dice la condición de resistencia? Adelante. Sí. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿quiénes no han votado? Levanten la mano. Ok. Por favor, vayan a votar. Yo voy a estar acá. Vamos a hacer una sesión de asesoría con los que se queden y en la medida que van llegando, vamos resolviendo el problema. ¿Está bien? Por favor. Es voluntario, ¿eh? ¿Dónde? No creo que me la roban, ¿verdad? No. Estoy acá. Yo no. Yo no. Tienen que llevar el límite. Sí me va a decir algo. Sí me va a decir algo. Sí me va a decir algo. No, pregúntale. Esta gente honesta. ¿Qué te digo? Yo soy hombre, te digo la verdad. Ok, entonces seguimos acá con este tema. En todos los casos, cuando abordamos un análisis sobre un elemento de máquina, vamos a la falla más probable o la falla más recurrente de ese tipo de elemento. En la chaveta es el aplastamiento. Aplastamiento, que es esfuerzo aplastamiento menor o igual que el esfuerzo admisible a aplastamiento. Esta es la definición. A mí me gusta llevar eso a lo paramétrico. ¿Qué quiere decir eso? Lo pongo en función de los parámetros que intervienen para yo poder analizar cuál es la situación. Este esfuerzo, ¿qué sería? La carga
Es decir, la carga que está actuando en el plano de la chaveta, ¿se acuerdan de este? Voy a buscarlo por acá. ¿Ya vieron el audio ese? ¿Lo vieron? ¿Lo oyeron? En el de chaveta se lo compartí porque ayer yo no podía y le pasé un video a los chamacos. ¿No? No, fue del grupo de su Sí, pero se lo compartió ustedes también. No, Roberto, pero nada más fue en otro grupo. ¿Qué más? ¿Qué fuiste a votar? ¿Ya votaste? Acá, Tienen que ir a votar. este es el punto. Con el INE. Dice que acá está el área de donde está actuando la distribución de esfuerzo que está ahí. Si lo buscan, creo que lo van a encontrar porque yo lo subí. Si no, se lo vuelvo a compartir. De tal manera que estaríamos diciendo que la fuerza que está actuando ahí sería 2 veces el momento torsor partido del diámetro. ¿De qué diámetro estamos hablando? Del diámetro del árbol donde estamos calculando, ¿no? Aquí está donde está la chaveta, estamos hablando de este diámetro. 2 veces el momento torsor entre el diámetro es la fuerza. Y aquí va el área de la chaveta. En ese caso sería, bueno, a mí me gusta ponerlo así: H menos T1 multiplicado por la longitud de trabajo. ¿No? Ese sería el esfuerzo. Y eso tendría que ser menor o igual. Y acá voy a sustituir esto por el esfuerzo de fluencia a la atracción, que tiene que ver con el material, y aquí el coeficiente de seguridad a aplastamiento. Entonces eso queda ahí una cosa paramétrica. Fíjense que este es la carga, ¿no? Esto es dimensiones, esto es el material, y esto la seguridad. Ay, güey. ¿Ya? Entonces ahí hay N decisiones que puedes tomar. Ahora, ¿qué ocurre? Que si ya yo tengo este diámetro y ya yo tengo este, y dado que la chaveta, el B por H de la chaveta está normado en función del diámetro, también la tengo, y en función de esta longitud ya yo puedo establecer la longitud de trabajo. Bueno, ahí solamente me quedaría considerar si es una chaveta tipo 1, tipo 2, tipo 3, que es lo que va a hacer cambiar un poquito la longitud. ¿Ya? Y una vez que tenga eso y decida el material, ya este también está. Entonces solamente me quedaría este. Entonces yo voy a calcular cuál es la seguridad. Seguridad aplastamiento. Voy a ponerle aquí calculada. Sería igual. Este pasa para acá. Este pasa para acá y este para acá. Entonces me quedaría sigma de fluencia de atracción multiplicado por el diámetro por H menos T1 por la longitud de trabajo, y acá abajo iría 2 veces el momento torsor, ¿no? Esta es la seguridad calculada. Entonces, ¿quién dice que eso está bien o está mal? Lo comparo, ¿no?, con la coeficiente de aplastamiento recomendado. ¿Cuál es el recomendado? El que está en la tabla, ¿no? Este que está aquí. ¿Ya? ¿Qué debo decir? Ok, tengo una carga constante, entonces de aplastamiento, si la chaveta es fija, no puede ser menor que, no puede ser mayor que 2, ¿no? O debiera ser mayor que 2, ¿no? En la segunda ecuación que sacó, ¿qué es lo que está multiplicando del lado derecho en sus paréntesis? ¿Qué dice? ¿Este? No,
En el otro es ¿no? A la izquierda. El que está a la derecha de ese paréntesis, ¿qué es lo? L de trabajo. Ah, Por tanto, para estar del lado de la seguridad tendríamos que estar en algo que esté entre 1,5 y 2, es lo recomendado. Por tanto, esto me debiera dar como mínimo 2, ¿no? O como mínimo 1,5, para que esté del lado de la seguridad. ¿Ya? Bueno, en ningún caso tu cliente te va a decir que le calcule el coeficiente de seguridad. No, eso no es algo que tu cliente te vaya a pedir. Eso es algo que tú tienes que hacer porque tú tienes que prever, decir, ok, ¿qué material estoy ocupando y dónde estoy, no? Claro, ustedes si saben modelar, pudieran hacer un análisis de tensiones por elementos finitos de eso. Si utilizas en el toolbox de SolidWorks o de Inventor, utilizas el análisis de tensiones y entonces eso te podría argumentar, decir, ok, bajo esas condiciones de carga, en las condiciones más severas, cuánto me da, y entonces ya, ¿no? ¿Dudas? ¿qué significaba la T? ¿Qué? La T, ¿qué significaba? ¿Cuál T? ¿Esta? La H menos T, ajá. Ah, bueno, yo le dije que en cada caso usted tenía que entender eso porque muchos, hay diferentes, digamos, en diferentes documentos se expresa de manera diferente. Espérame, no sé dónde se metió. Ok, no sé si lo alcanzas a ver ahí. Fíjate que acá en esta sección transversal, acá está puesto solamente para el árbol, donde están poniendo ¿lo puedo aumentar? Ven, ahí están poniendo H, B, ven mi cursor. Voy. Ahora sí, ¿no? ¿Ven mi cursor? Es decir, aquí está H. Acá está la manita, si la ven, ¿no? ¿O no? Sí, ahora. Pero cuando yo pongo el cursor me cambia la... Miren, H es la altura de la chaveta y B es el ancho de la chaveta. Ahora, la ranura donde se incrusta la chaveta tiene una profundidad en el eje. Ese, algunos autores le llaman T y otros le llaman T1. Ahora, depende de lo que tú tengas en la mano. Tienes un catálogo en la mano y tú ves la tabla de dimensiones, ves la sección transversal como le llamó. En este caso yo le llamé T1 siguiendo lo que está en la diapositiva, pero fíjate que acá le llamaron un T nada más. Acá le llamaron T nada más a la profundidad de la ranura en el chavetero, en el árbol, que es el chavetero del árbol. Y sin embargo, fíjense que acá en la tabla te dicen en el árbol este vale 4 milímetros y en el agujero sería T1, pero fíjense que ya no es la profundidad, es toda la cota la que tienes que medir, ¿no? Pues cuando tú vas a medir, tú mides del fondo de donde estás al diámetro, ¿no? Y entonces en el agujero tendría que medir de donde está el fondo del chavetero al diámetro
y esa es la dimensión que te da, por ejemplo, ahí da 27.3 en el primero, ¿no? Entonces, eso es algo que el que está diseñando tiene que tener cuidado, porque si no, manda a hacer un chavetero, después no entra la chaveta, ¿no? Y si es una pieza que es tipo engranaje o algo así, que lleva tratamiento térmico, le da tratamiento térmico, cuando vienen a montar la chaveta es que se dan cuenta que la chaveta no entra. ¿No? Entonces, si es una producción que es un prototipo, no pasa nada. Es agarra una chaveta y modifícala, haga un poquito menos alta, pero eso quiere decir que tiene menos área de contacto, pues claro, por eso va a crecer. ¿Ya? ¿Dudas? Bueno, la asignación que quedaba ahí era, ok, ya sabes hacer eso, aplícaselo a lo que ya vienes haciendo. Ustedes saben que a mí no me gusta estar inventando cosas, me gusta trabajar sobre cosas reales. ¿Qué tenemos real? Tenemos 3 casos reales. Un extremo es algo donde estamos calculando con el cálculo de la norma del extremo de agua, que es la COS, ¿no? Y otro que estamos calculando con el código ASME, ¿no? Otro que es un proyecto donde dijimos, ok, en este, ¿cuál es la dimensiones? ¿No? Y hicimos el ejercicio ese de, ok, aquí tengo el plano, ¿qué es y qué dimensiones? Si son los 3 a los cuales ustedes deben verificar que la chaveta que va ahí, la que está o cuál debería estar, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? ¿Sí? Preguntas, dudas, chequen, pueden hacerlo por equipo, revisen sus materiales, si tienen todo lo que tienen que tener. ¿Hay dudas? Se supone que nosotros, que ustedes están trabajando sobre una tarea que el entregable debe estar muy cerca, si no es mañana, que es el entregable de fallas, esfuerzos y coeficientes de seguridad. ¿Cómo van? Coméntenme. Denme participación. ¿Cuáles son las teorías que han identificado? Para los múltiples, que se recomendaba para la de Mises. Uber. Uber and Mises. Ajá, sí. La de máximo MSS. El máximo estrés de formación. Detección máxima. Ajá. Y el del círculo de Moore. Y el del círculo de amor. De ahí pues se modificaron para los materiales cuánticos. Pero en general es lo mismo. Solo sé que el de Mises no hay para. Ese sí es muy de útil. Y en el libro de Shigley había como un diagrama de flujo, ¿no? Si es útil o práctico, entonces te vas. ¿Quieres algo más conservador? El MSS. ¿Quieres un poquito más? Bueno, no quieres ser tan conservador al momento de diseñar tu pieza. Puedes ocupar con Mises o el círculo de Moore. Y el círculo de Moore es para cuando el esfuerzo de tensión y el esfuerzo de compresión último del material no son iguales. Ya.
etcétera, pero ¿cómo calculo el esfuerzo en ese caso para determinar los coeficientes de seguridad? Insisto en que a mí siempre me resultó muy tedioso ese tema, pero también quiero decirle que en momentos críticos ese conocimiento me dio luz, ¿no? Porque cuando tú llegas a un escenario donde lo que pasó ya pasó, tú llegas post-mortem, lo que te ayuda es, uno, cuáles son las huellas que quedaron, ¿no? La sección fracturada, ¿cómo está? La sección que no se fracturó, ¿cómo está? En ocasiones llegas y ves que se torció, que hay una torsión, ¿no? Sobre todo en la zona del chavetero se aprecia mucho. En la zona del chavetero tú debes haber un contorno recto ahí, lo ves que está medio torcido, ¿no? Para otra gente eso es, oye, pero ¿cómo un árbol se torció? ¿De qué magnitud fue el torque que entró ahí? Que no se llevó las otras cosas y solamente torció acá, ¿no? Entonces, una de las cosas que te ayuda es, esos conceptos te ayudan a pensar, ¿no? Te ayudan a pensar, a decir, ok, acá iba un material que debió estar tratado térmicamente y no lo trataron, ¿no? Y entonces lo dejaron crudo. Si decimos crudo en mecánica, quiere decir que no se le dio tratamiento térmico posterior. Entonces hay cosas que requieren tratamiento térmico para que aumente la tenacidad en el núcleo del material o aumente la dureza en la superficie del material, ¿no? Si es algo que está trabajando con mucha fricción, entonces usted necesita aumentar la resistencia superficial. Si está trabajando en algo donde hay mucha alternación de carga, hace falta que sea más dúctil en el núcleo, ¿no? Para que absorba eso, ¿no? Entonces, pero esos son los, cuando tienes esos conocimientos son los que te ayudan a pensar. No es que te lo sepas de memoria, es que entonces buscas, ¿no? Buscas. No, y decir, ok, espérame, en los casos estos, déjame ver qué se recomienda, ¿no? Entonces buscas y a partir de ahí compones. Insisto que nosotros lo que hacemos es construir soluciones. Todo el mundo dice busca solución, no, pero la solución no está en un cajón ahí donde tú llegues y lo encuentras, ¿no? Tiene que ver con la situación que hay, el entorno que hay, lo que está disponible y sobre todo lo que está disponible es tu capacidad para entonces poder hacer la composición apropiada, ¿no? Y que quede, digamos, bien. ¿Alguien más me comparte lo que avanzaron en el tema ese de fallas? ¿Alguien más quiere comentar? Sí. Pregunta relacionada. Bueno, en este caso, cuando podemos darle un tratamiento también con una pieza, lo más recomendable para darle una forma de refrigerado sería por electroerosión, o se podría dar, porque, bueno, obviamente el tratamiento también puede llevar a ese tipo de pieza. Entonces, es como una pregunta que yo tengo. A ver, electroerosión es un tipo de tratamiento técnico, pero no siempre aplica. Puede depender de lo que quiera lograr. En el tratamiento de las fallas de los elementos de máquina, es decir, árboles, poleas, sprockets, básicamente tenemos un tratamiento volumétrico, hace falta algo que penetre. Y usted tiene, y entonces ahí empieza el conocimiento que tenga de materiales, ¿no? Hay aceros que son cold roll. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que fueron rolados, fueron laminados en frío. Y hay otros que fueron hot, es decir, que fueron laminados en caliente.
Entonces, hay una gran diferencia entre el que fue laminado en caliente y el que fue laminado en frío. Generalmente el que fue laminado en frío es mucho más resistente. ¿Ya? Entonces, ese que fue laminado en frío es un dato que tú tienes. Ok, esa es toda una fábrica, esa es toda una producción de materiales y tú no te metes, pero tú tienes el dato de cómo fue. Ok, ahora, ¿qué propiedades yo necesito para el trabajo de la pieza que va a hacer? Necesito que sea muy resistente al desgaste. Bueno, necesito un tratamiento superficial. Ahora, dependiendo del tamaño de la pieza y de la posibilidad de dar el tratamiento. Entonces tú puedes decir, sí, a esto le voy a dar una cementación. Ok, ¿dónde está tu taller que pueda dar cementación? ¿No? Pero si no tiene quien tiene cementación, y digo, ok, tengo que ir al DF o tengo que ir al Estado de México para dar una cementación. Y entonces, pero yo lo que tengo una piececita en la mano. ¿No? Tengo un engranaje que tiene, sí, debiera llevar cementación, pero que tiene, no sé, 50 milímetros de diámetro, debiera llevar cementación. Pero ¿cuánto me va a costar? No es más fácil fabricarlo cada 6 meses y cambiarlo que ir a darle cementación, porque no tengo las condiciones. O fabricar varios, ¿no? Y entonces voy, ya llevo y hago, tengo repuesto ahí ya preparado, ¿no? Entonces depende, ¿no? Siempre hay un entorno de las restricciones del entorno. Hay otro tratamiento que es, también se logran mejoras superficiales, que es el temple superficial. Normalmente el temple superficial se da a los aceros que son aliados, que tienen alto carbono, por encima de 25%, de 2.5% de carbono. Ya no cabe que tú le des cementación porque se satura la superficie y se pone muy frágil, ¿no? Y entonces lo que se da es temple superficial, porque como ya tiene suficiente carbono, lo que hay que llevarlo a una zona que la capa de arriba se ponga dura, y eso se hace. El temple superficial es un calentamiento y un enfriamiento brusco. Y el normalizado después para atenuar las tensiones. Pero de nuevo, vuelvo a decirte, hay el taller, hay el que da ese servicio, porque que yo sepa qué es lo que se debe dar, no quiere decir que yo lo sepa dar. ¿No? Y otro, y que yo tenga el equipo para darlo. ¿No? Entonces, eso implica que tú conozcas, ¿no? Tú conozcas tu entorno. Tengo el hábito de cuando llego a un lugar, no sé, donde me voy a estacionar, o porque voy a vivir, o porque voy a dar servicio de asesoría, siempre exploro, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué fábrica hay? ¿Qué talleres hay? ¿No? Siempre. Llegué a Saltillo y cuando estábamos diagnosticando un robot de pintura, veo una pieza que está deformada, no sé qué cosa, ay, ¿por qué no la reforzaron? Porque la gente dice, no, vamos a soldarla. Yo le digo, pero ¿qué soldada tiene esta? Y esto es otro problema, ¿por qué no le dan, agarran la pieza y le dan tratamiento técnico, la mejoran un poquito y mejoran? Y me dice, ¿tratamiento técnico? Y yo, sí, mira, acá, o a menos 1 kilómetro de acá, no tengo un taller de tratamiento técnico. Y me dice, ¿tú vienes de Puebla? ¿Cómo? Y yo, no, espérame, por eso me trajiste de Puebla, ¿no? Tú te gastaste el vuelo a Nuevo León, hotel y todas esas cosas, no quieres resolver el problema. No para que yo te diga, ay, hay que hacer esto, arréglatelá como puedas, ¿no? Y pagas, ¿no? Entonces, pero ya es lo que yo insisto, modo de actuación profesional. Yo voy a llegar ahí, yo no sé de qué trataba, me contactan porque allá tengo un colega que fue alumno mío. De hecho, yo fui su director de tesis. Y él está en Nuevo León, y entonces dice, oye, Negro, tengo aquí un rollo con mi cliente, con unos robots, y me explica qué tú harías. Y yo le digo, cuando tú, yo no soy adivino, soy viejo, pero no soy adivino. Plano. Me dice, no, me
Y de ahí salió, ¿no? Me invitaron a la reunión, yo estaba acá en Puebla, y entonces me salieron algunas cosas ahí que les gustaron a ellos, entonces quisieron conocerme y quisieron que yo fuera, ¿no? Ya no hacía falta de que yo fuera, pero es eso, ¿no? De que tú dices, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah, espérate, aquí tú tienes a 30 kilómetros, tienes tal cosa, tienes tal taller, no, tal taller, ¿no? De las cosas de mi entorno, ¿no? Ustedes que son mecatrónicos, ustedes dicen, no, espérate, aquí tengo un tipo que puede, todas estas funciones las puedo condensar y fabricar una tarjeta, ¿no? Una tarjeta propia, ¿no? Una tarjeta que me haga esto y esto, y entonces le vendo valor a mi cliente, ¿no? Le digo, mira, todo esto que está independiente lo voy a condensar, ¿no? Y una tarjeta, y con esa tarjeta ya yo resuelvo. Te la notas, ¿no? Le resuelves el problema, le agregas valor. Pero, a ver, tú sabes que eso es posible, lo puedes programar y todas esas cosas, pero tú tienes con qué hacer la tarjeta. No, entonces ahí es donde tú te miras, espérate, mira, aquí, ¿cómo se llama? Había uno que era profesor de aquí, que era dueño de una empresa que hacía tarjetas esas dedicadas, ¿no? Y entonces, oye, con él tienes, en esta zona tienes una sucursal, o de donde esté, oye, de paso, facturan mi comisión, ¿no? ¿Ah? Profe, sí, la tarea de investigación de las fallas, me ha surgido una duda. En las exposiciones que se ha realizado en el salón, usted nos ha dicho, bueno, tú planteas el problema y tú vas a decidir qué criterio va a ser el que va a seguir para diseñar, en este caso, el diámetro de los árboles, ¿no? El de torque o seguir los factores de seguridad. Pero viendo que también hay que checar lo de las fallas de los elementos y por lo menos estoy hablando de la fatiga de los elementos y la fractura de los elementos, cómo se combina todo ese proceso de diseño. ¿A qué se le hace más caso? ¿A la fractura posible? ¿A la falla posible? Muy buena tu pregunta. A mí me gustaría que todos prestaran atención, porque, a ver, lo que está escrito, lo que está en un libro, usted hoy o mañana pasado lo puede ver, pero las cosas que se generan acá, porque alguien hace una pregunta y entonces yo trato de apoyarlo con los años de avatar que llevo en el asunto, esa sí no está escrita. Mira, uno, el diagnóstico. Y el diagnóstico no es, oye, lo voy a mandar a un laboratorio, es lo que tú ves. Es decir, cuando tú ves, dices, oye, tú no debías estar torcido, está torcido, y después se partió, ¿no? Y después, pero donde se partió, tú estás viendo que hay o fractura frágil o fatiga. Son dos cosas como del sol a la luna, ¿no? Después digo, esto se fracturó. No, como cuando rompes un pedazo de pan así, dices, eso se fracturó. Pero si tuvo un corte, como si hubiese cortado el pan con un cuchillo de pan de eso, ¿no? Tú dices, no, espérate, entonces fatigó, ¿no? Entonces dices, si se fatigó, tiene que haber número de ciclos. Es decir, la cosa no se fatiga de hoy para mañana. La cosa se puede partir, pues se puede fracturar de hoy para mañana. Se llama fractura frágil, ¿no? De hoy para mañana. Se le puede caer de la mano y está muy frágil el material, ¡pam! Y se partió, ¿no? Ahora, la fatiga, no, la fatiga lleva ciclos de carga, ¿ya? Entonces, si predomina la fatiga, y generalmente viene combinado, porque la fatiga va penetrando, la fisura va penetrando, y llega un momento que lo que queda de material entero de verdad no soporta la carga. Y entonces falla. El que no sabe dice, mira, se fracturó. Y no vio que más del 50% de la sección transversal tenía un corte que era de fatiga. Entonces cuando ya lo que quedó macizo ya no soporta la carga, obvio, se fractura. ¿Ya? Entonces, ahora, eso quiere decir, eso no te orienta el diseño. Eso sencillamente dice, eso fue lo que
Y entonces eso te lleva a decir, ok, ¿cuál es el análisis de cuál es el régimen de trabajo? ¿No? ¿Cuál es el régimen de trabajo? Pues si tú tienes algo que tú lo arrancas, carga constante, y gira ahí, y los coeficientes de seguridad te dan amplio, no tiene por qué fallar. ¿No? Se puede durar eterno ahí. Ahora, si tú tienes algo que fue concebido para que trabaje así, pero ahora viene alguien que sabe un poquito de finanzas y dice, no, pero vamos a aumentar la producción. Y entonces empieza a aumentar la carga por encima de la carga tecnológica, o te pone a hacer procesos donde antes no se revertía y ahora sí se revierte, ¿no? Entonces, oye, espérate, esto estaba trabajando constante durante 20, 30 años, trabajó así y no pasó nada. Y cuando vino este director que subió esto y hizo la barbaridad que hizo, muy bien intencionado, pero a ultranza de las cosas mecánicas que hay. Y es lo que pasa mucho en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? De que de momento, oye, con los mismos equipos podemos hacer el doble. ¿Cómo? ¿No? Entonces, por eso te digo, hay un diagnóstico previo para tú entender más o menos qué fue lo que pasó, ¿no? Oye, ¿y esta máquina de cuándo es? Ah, mira, yo no había nacido cuando la máquina ya estaba ahí. ¿No? Ya tiene un número de ciclos de carga acumulado, ¿no? Dice, ¿cómo trabaja? A 100 RPM, 100 RPM, ¿cómo trabaja? 8 horas diarias, 100 RPM por 8 horas diarias, ¿no? Con 20 y tantos días de trabajo, por 200 no sé cuánto, ¿no? Y entonces tú empiezas a sumar y dices, oye, espérame, cuando yo llego, ya eso tenía 3 millones de ciclos de carga, ya lo tenía. ¿Cuáles son los ciclos de falla normales? Más o menos, lo normal es por los 4 millones de ciclos. Entonces, cuando tú llegas algo y ya tienes 3 millones de ciclos, es como, no, es como yo que tengo, ven que en estos días, todos los días estoy yendo al médico, ¿no? Y voy, y entonces este me manda al otro, y este me manda al otro, y este me manda al otro, ¿no? El seguro de vida que usted tiene, ay, no sé qué cosa, y no termino, ¿no? Y digo, bueno, pero cuando termine no me entienden, porque si no, no va a redituar. ¿No? Porque acumula ciclos de trabajo y entonces después empieza a salir porque las facturas te la pasan, ¿sí o no? Te la pasan a ti o a la familia, pero de que te la pasan, te la pasan, ¿no? Entonces, eso es la primera orientación. ¿Ya? Segundo, oye, no tienes, ¿por qué vas a diseñar algo que ya esté en el mercado? ¿No? Entonces, ¿por qué lo vas a diseñar? Entonces tiene que ver algo que sea o económico o sea algo que, ok, me lo pudieran traer de China, pero es algo que no está estandarizado, es una cosa muy particular aquí. Esta es la maquinita que hicieron la gente de Zacatán de la Manzana para hacer el puré de manzana o el refresco de manzana que hacen, y entonces la hicieron para ahí. Entonces, ok, no es una máquina comercial, es la máquina de ahí, ¿no? Es la máquina que fabricó el ingeniero Adolfo, ¿no? Que está ahí en Zacatán, que tiene una plantica muy interesante. Fíjate que está produciendo unas cosechadoras, unas tostadoras de café que la está exportando a Rusia, ¿eh? No, porque no vaya a creer que el tallercito es un taller, no es un gran taller, ¿eh? Es que una cochera que quepan 4 coches. Más o menos, eso es lo que tiene. Pero él produce una tostadora de café y unos molinos de café que lo logró meter en el mercado y está exportando. Entonces dice, ok, esto lo fabricó Adolfo, ¿no? ¿Para qué voy a buscar un chino que me lo haga? ¿No? ¿Ya? Entonces no siempre uno tiene, claro, el conocimiento de diseño te ayuda a revertir, ¿no? A decir, oye, esto no debía pasar, ¿no? Es decir, un rodamiento tiene, el plazo de servicio de rodamiento es 1 millón de ciclos con la carga nominal, ¿no? 1 millón de ciclos de carga. Entonces dice, oye, a esas RPM, ¿en qué tiempo
está cambiando el rodamiento cada 6 meses, algo está jodido ahí, ¿no? Y tú sabes que aquí hay una cosa que es la carga del material y las condiciones de operación, ¿no? Dice, el material de los rodamientos no es. ¿Ya? Porque para que falle un rodamiento solamente el 30% se le puede adjudicar al material. ¿Ya? Entonces, lo menos probable es que sea el material. Entonces, ¿qué te queda? Las condiciones de carga y el montaje. Entonces, ¿te das cuenta? Yo voy diagnosticando. Ok, ¿qué hay en el rodamiento? Hay huella de temperatura, hay huella de fricción, hay huella de desgaste. Entonces yo pienso, espérate, aquí hay problema de montaje, porque el rodamiento no debiera patinar, pero si patinó es porque el ajuste no es apropiado y entonces patinó, ¿no? Como patinó, generó fricción y empieza a aumentar la temperatura, ¿no? Aumentó mucho la temperatura y se jodió la lubricación. No, porque cuando la temperatura sube por encima de 90 grados se jode la viscosidad del aceite y entonces tienes grasa ahí adentro, pero no hay lubricación. Entonces hay una, ¿no? ¡Chum, chum, chum! Entonces tú dices, espérame. Entonces ya te vienes a ver, oye, ¿y por qué eso no tenía aceite? ¿No? Entonces revisen si la copilla y cada cuánto tú le echas. No, yo le he hecho, pero daba mucho trabajo y entonces cuando va a ver donde se lubrica está tupido, ¿me entiendes? Está tupido, pero no lo ve tu piel. Entonces el tipo venía y estaba mirando a la muchacha que iba pasando por allá, ¿no? Y no sabe cuántos bombazos le dio, no echó aceite y él creyó que ya le echó aceite. Estaba pensando en buena, ¿no? Error humano, ¿no? Te pasa una Coca-Cola por allá y tú dices, ¿no? ¿No? Y entonces eso es normal, ¿no? Es humano, es mortal. ¿No? Entonces ocurren esas cosas, pero eso nadie te lo va a decir. Tú eres el que llega y empieza a ver las huellas que dejaron los eventos, ¿no? Oye, cada cuarto. Oye, pero si esto es un rodamiento sellado, ¿por qué tú le echas grasa? Entonces te dicen, no, porque el mecánico que estaba era de la vieja guardia y cuando llegó el rodamiento nuevo agarró el desarmador, ¡pam! Y le quitó la placa. Y dice, no, esa lubricación no sirve para nada. No, cae y le quitó la placa. Entonces, ya el rodamiento traía su lubricación, su grasa y todo eso para trabajar de por vida. Él se lo quitó para ponerle la grasa de él. Entonces, lo primero que hizo fue que la contaminó, porque ya había una grasa y vino y le puso otra. Ya la contaminó de entrada. El 34% de las fallas de los rodamientos son por contaminación de la lubricación. Sí. ¿Y es más común por fuego? ¿Puede ser que se le meta el fuego? Sí, también se mete. Por eso es que tú tienes que protegerlo y decidir cosas, ¿no? Depende del tamaño, la ubicación, el acceso. Por ejemplo, un rodamiento que esté en la cola, en el eje de cola de un transportador que lo que mueve es arena, eso siempre va a estar metido en la arena, el polvo y la humedad y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ahí tú no tienes acceso inmediato, ahí debe ir un rodamiento protegido, ¿no? Pero si está protegido, tiene que tener su lubricación propia. No, entonces, aquí, de momento en la hora de hacer el recambio, no sé qué cosa, no había, pero había uno que tenía las dimensiones que se lo podía poner, pero no tenía. Entonces, no, le echamos grasa. Entonces agarraron y le metieron toda la cantidad de grasa que había, pero esa grasa no tenía la viscosidad apropiada, entonces no había lubricación. Hay grasa allá adentro, pero no hay lubricación. Ya, y el rodamiento se calienta. Ya. Pero, vuelvo a decir, es diagnóstico, ¿no? Muchas veces cuando se usa la palabra diagnosticar, se la pone muy complejo, ¿no? Pero más del 60% del diagnóstico es lo que tú ves y la experiencia y el conocimiento que tú vas acumulando y vas tomando decisiones que te orienten, ¿ok? ¿Cuál puede ser la causa raíz de falla, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un tópico que sigue, que es el de las estrías. En esa presentación, estudienselo.
una gran analogía, es digamos un extremo que tiene múltiples chavetas. Pero en vez de ser chavetas como elemento independiente, se fabrican directamente en el eje. Entonces son estrías. Las estrías que tratamos son unas que son estrías rectangulares, no son devolventes. Dime. Porque yo tenía una duda respecto de las fallas. Y es cierto, profe, que si no me dan por corrosión uniforme o corrosión por picaduras, es cierto que puede conservar su resistencia mecánica una vez si queremos rectificarlo. ¿Pero rectificar qué? En la corrosión que tiene. Bueno, depende. A ver. Si yo tengo un diámetro, yo tengo un diámetro y hay corrosión, porque hay que entender una cosa, la gente también le llama corrosión a la picadura, son dos fenómenos diferentes. La picadura es pitting, es falla superficial de una superficie muy dura y por la presión del aceite de contacto, la presión entre las dos superficies de trabajo va socavando las microasperezas de la superficie y con un número alto de ciclo se produce el pitting, que es la falla de los dientes de los engranajes. Es característico en ello que aparezca un número grandísimo de ciclo de trabajo. Esa es una. Ok, yo tengo una superficie cilíndrica que tiene un poco de picadura. Pudiera ser un rodillo donde trabaja un rodillo como si fuera el eje de un pasador de una cadena. Ahí se da también una falla. Pero hay que ver si yo tengo capacidad o máquina para justificar eso. Muchos talleres, sobre todo cuando ocurren en árboles y en piezas grandes, lo que hacen es quitarle una capa material, ¿no? Es decir, tornearlo ahí, quitarle 1 o 2 milímetros. Luego vienen con soldadura y sueldan y le ponen una soldadura de recargue duro, es decir, que después de soldado y de tratado va a quedar muy duro, incluso va a quedar mucho más duro que antes, y luego eso se rectifica. Eso se pudiera ser una solución. De hecho, yo lo he hecho en algunos muñones de piezas grandes. Yo lo he hecho no. Yo he asistido, oye, vamos a hacer esto, y los mecánicos no saben lo que hacer, ¿no? Ya les dicen, oye, vamos a recargarlo, y ya ni le dice que electrodo ni nada, y ellos saben lo que hay que hacer, ¿no? Dependiendo de la relación que haya, ¿no? Porque hay otros que dicen, así como él sabe lo que hay que hacer, pero como tú no se lleva bien contigo y te quiere joder, entonces se quedan ahí. Y no, el ingeniero dijo que íbamos a hacer esto, pero no ha dicho cómo. O sea, cómo se hace, porque quiere que te lo digan, ¿no? Entonces, hay procesos de restauración que admiten eso, otras veces no. Por ejemplo, en un engranaje, independientemente, tú no puedes hacer eso. Porque aunque tú recargues el diente, ¿cómo lo elaboras otra vez? ¿Cómo lo montas para que se quede con el centrado y no sé qué cosas? No lo puedes hacer en cualquier lado, tiene que ser una máquina especializada. Y tú tienes que saber lo que estás haciendo. ¿No? Hay muchas cosas que siempre digo, las piezas tipo eje tienen los centros tecnológicos. Las piezas tipo disco son todas las que son engranajes, poleas, esproques, ¿no? Son mucho diámetro y muy poca longitud. Son las llamadas piezas tipo disco. Esas piezas, la superficie tiene que permitirte poder centrarla. Entonces, incluso hay piezas que tienen un escalón que es para poder centrar por ahí. Y la gente no ocupa eso y luego te queda descentrado. Pasa mucho en los motores. Te quita la tapa de un motor y ¿qué ocurre? Que donde va el rodamiento queda del mismo lado que donde centra la tapa en el estator. Y entonces la gente vira la tapa para agarrarla. Ven que la tapa de los motores tienen como 3 cositas planas así, que son producto de son superficies auxiliares
para la fundición o para la compresión, no son de basificación principal. Entonces la gente lo quiere agarrar por ahí y te dice, no quedó bien centrado. No quedó bien centrado. ¿Ya? Entonces se monta, pero entonces queda el rodamiento como que lo están jalando por un lado, porque está descentrado. Y el descentrado tú no lo ves. Y si es un pie grande, que tú no le puedes dar vuelta con la mano para decir, mira, saltó, no lo ves, ya está montado, ya quedó, ingeniero. Y entonces, pero quedó descentrado. Una masa descentrada produce vibraciones. Montas el motor, y entonces cuando montas el motor y lo arrancas en frío sin fijar eso, el motor empieza a trasladarse, ¿no? ¿Y para dónde va? Las vibraciones. ¿No? Entonces hay cosas que son síntomas, ¿no? Tiene que ver y dice, sí, no tenemos que vibrar, porque eso va a caminar y no se acoge. ¿No? Para lo que quise decir, si está bien nivelado y lo echas a andar, como no está bien nivelado, entonces empieza a hacer esto, ¿no? Y se traslada, ¿no? Entonces, pero esos son síntomas. Ya, esto no es riel, ok, déjame ver, está, lo voy a calzar, lo calzo y ya, y lo toco funcionando y, ¿no? Está sereno, ¿no? Pero si lo toco o le pongo un desarmador y siento que está vibrando, entonces hay cosas que tú no puedes decir, oye, está vibrando, ¿por qué cosa es? Ah, no, puede ser en el enrollado. Ven que tú enrollas y vas montando. Después que tú enrollaste, tienes que balancear el rotor. Y la gente dice, no, si los cables son del mismo calibre. El cable es del mismo calibre. Van, pero si alguien está mirando a una chica también, le dio una vuelta más. De tal manera que ese devanado tiene unos gramos más que el otro. Entonces hay una masa residual ahí. ¿Cómo lo vas a saber? Vas a ponerte ahora, espérate, es el devanado que alguien está mirando para allá y le dio una vuelta más. No lo sabes, tiene una máquina dando vueltas y de dice, ¡ay! ¿No? Y diste 2 vueltas más, ya. Pero ese gramito a 1200 RPM, sí. La fuerza debido a la masa de base asociada es la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Desde un gramito a 1200 al cuadrado, claro que produce una fuerza. ¿Que se va a romper hoy? No, pero a los 6 meses tienes el problema otra vez. ¿Sí? Sí, profe. Y cuando se sustituye una pieza, profe, tenemos que sustituir las demás, porque así como en las llantas de los carros, cambia de una, tienes que cambiar las demás para procurar ese pedo. Bueno, la llanta de los carros no necesariamente, no sé, te quieren vender eso y te... No, esos son los amortiguadores. Pues entendiendo, ¿no? Son los Es como amortiguadores. cuando tú vas y entonces te quieren poner, a ver, un carro banquetero, ¿no? Entonces dicen, ok, tiene que darle servicio a los 6 meses o a los 10.000 kilómetros, ¿no? Entonces, obvio que van a llegar a los 6 meses y no van a tener 10.000 kilómetros de recorrido. ¿Ya? Entonces va y dice, no, hay que cambiar aceite. ¿Por qué? Si no recogió 10.000 kilómetros, pasó el tiempo, pero no recogió 10.000 kilómetros. Es decir, no consumió el aceite que tenía. 1, 2. No, pero el filtro hay que cambiarle los filtros. Pero si no se mueve el carro de que tú estás hablando, ¿no? Entonces, si tú no sabes, te meten otro filtro y te dicen que te van a cambiar el aceite y no cambiaron nada. ¿Ya? Porque es porque tú no sabes. Pero si tú sabes, cuando el tipo llega y dice, saca eso y tú dices, el aceite está bien. El filtro, antes de ir a la agencia, tú lo viste y hasta lo sacudiste y todo y ya. No, pero ellos vienen porque tu filtro está medio nuevo, te lo va a quitar a ti, lo va a guardar. ¿No? Y después se lo va a poner a otro, le va a decir que le puso un filtro nuevo y lo va a cobrar, ¿no? Son las mañas, ¿no? Pero así hacen. Entonces, hay
Mira, con la disponibilidad de refacciones, hay cosas que el que lo hace se aprovecha o de tu ignorancia o de querer brindarte un mejor servicio y te dice, ok, ya estas piezas tienen este tiempo, este tiene este deterioro, este más cual deterioro, mejor cambia todo. Y te va a durar más. Porque a lo mejor no espera tanto tiempo y cambiaste esta y después viene y tiene que cambiar esta otra y después viene y tiene que cambiar esta otra. No, son de las cosas que yo digo, a veces lo barato te cuesta caro, ¿no? Porque te funcionó, pero después tiene que volver y cada vez que tú desarmas, en mecánica hay una cosa que se llama si está funcionando no lo toques. ¿Ya? Porque cuando tú lo tocas, cambian los ajustes, ¿no? Entonces el ajuste no quedó igual y dice, no, quedó nuevito. No quedó nuevito nada, tuviste que sacar algo a presión que se montó en caliente, se alisó y cuando lo montaste ya no tiene el mismo ambiente, no quedó igual, ¿ya? Quiere decir que no funcione y que incluso te puede quedar botado en la carretera y no es por eso, ¿no? Igual pasa con los rines, hay una rotación de las llantas. Hay una rotación de la llanta que hay que hacerlo. Entonces, si tú no lo haces, ellos vienen y lo ven y entonces te sugieren hacerlo, pero tú tienes llantas que están buenas y la otra vez entonces te hace la rotación. Obvio, tú pones todas las tuyas nuevas, ¿no? ¡Pam! Y ellos se quedaron con llantas, ¿no? Tiene salida, están capitalizando. Están capitalizando los recursos, ¿no? Y la ignorancia tuya también, ¿no? Pero hay que ver, depende de lo que sea. No sé, en cosas electrónicas, a mí no me gusta ir a reparar cosas electrónicas. Voy a reparar el horno microondas y me dice, no, hay que cambiar la tarjeta. La cotización para tantos días, no sé qué cosa, 3.800, no sé qué. Yo digo, me compro un microondas nuevo. Me compro un microondas nuevo. ¿No? Ahora, si no sabes, le pagas la tarjeta, ¿no? Pero y ahora esos oficios se van a disparar, porque eso sí no lo resuelve la IA. Los plomeros, los electricistas y los carpinteros, no lo resuelve la IA. Bueno, hemos hecho una sesión hoy un poco a la medida de las solicitudes de los jefes, ¿no? Y creo que no es menos importante esas dudas y el cómo actuamos. A mí me gusta mucho, yo digo que es modo de actuación profesional, que depende de las circunstancias del entorno, pero también, sobre todo, tienes que aprender a reducir el ego, porque muchas veces dicen, yo soy el ingeniero, yo llevo aquí, yo soy el que más sé. No, tú eres el que más tiempo estuviste en la universidad, no eres el que más sabe. Porque el otro, que a lo mejor no ha ido a la universidad, pero lleva 40 años viendo cómo hacen las cosas ahí, entonces, ¿qué cuento le vas a hacer? ¿No? Y a lo mejor la gente estaba haciendo mal, pero él ha visto, ¿me entiendes? Entonces, y digo que hay que bajar el ego porque hay que tratar a la gente con respeto para que entonces tú te puedas nutrir y ir aprendiendo, ¿no? Ir aprendiendo, y llega un momento en que tú tengas capacidad de darte cuenta de cosas, ¿no? Pero todo es un arsenal de herramientas que tienes acá, y si tienes conciencia que la tienes, si la tienes instalada, no la tienes que salir a buscar, ¿eh? Eso de que,
ay, a ver, ¿y ahora qué hago? No. Cuando tienes eso instalado, pues desde que tú estás viendo, ya tú estás viendo hacia dónde es más redituable o más viable hacerlo, ¿no? Sale de una manera muy natural, pero eso es una instalación, ¿no? Lo instalaste, y en la medida que tuviste la oportunidad de experimentar. Muchas veces